entre comillas, partiendo de muchos sitios diferentes, de muchas experiencias, dijo Snowden, había crecido leyendo grandes entidades de mitología griega y había recibido la influencia del héroe de las mil caras psicoanálisis del mito de Jochen Campbell, que se señalaba, entre comillas, encuentra hilos comunes entre las historias compartidas por todos. La principal lección que aprendió en este libro fue que, entre comillas, somos nosotros quienes infundimos significado a la vida mediante nuestras acciones y los relatos que creamos con ellas. Una persona es solo lo definido por sus acciones, entre comillas. No quiero ser una persona que tiene miedo de actuar en defensa de sus principios. Este tema, este constructo moral para aquilatar la identidad y el valor de uno, aparecía una y otra vez en su recorrido intelectual. Aparte, añadió con cierta vergüenza, de los videojuegos. La lección aprendida por Snowden de su inmersión en los videojuegos, decía, era que una persona sola, incluso la menos poderosa, puede enfrentarse a una gran injusticia. Entre paréntesis, el protagonista suele ser una persona corriente que se ve frente a graves injusticias causadas por fuerzas poderosas y tiene la opción de huir asustado o luchar por sus creencias. Y la historia también pone de manifiesto que personas aparentemente normales con la suficiente firmeza pueden triunfar ante los adversarios más temibles. No era él la primera persona en afirmar que los videojuegos habían sido decisivos a la hora de determinar su visión del mundo. Años atrás quizá me habría burlado, pero ahora ya tenía asumido que para la generación de Snowden los videojuegos desempeñaban en el moldeado de la conciencia política, el racionamiento moral y la comprensión del lugar de uno en el mundo, un papel tan importante como la literatura, el cine o la televisión. También plantean a menudo dilemas morales complejos y provocan reflexión, sobre todo entre las personas que empiezan a cuestionarse lo que les han enseñado. El primer racionamiento moral de Snowden, extraído de un esfuerzo que creaba, como decía él, entre comillas, un modelo de quien queremos ser y por qué, evolucionó hasta convertirse en una seria introspección adulta sobre obligaciones éticas y límites psicológicos. Entre paréntesis, lo que mantiene una persona pasiva y dócil, explicaba, entre paréntesis, es el miedo a las repercusiones, pero en cuanto te libras de las ataduras a las cosas que en última instancia no importan, el dinero, la carrera, la seguridad física, puede superar ese miedo. Igualmente fundamental para su cosmovisión era el valor sin precedentes de Internet. Como para muchos de su generación, para él, entre comillas, Internet no era una herramienta aislada para tareas concretas, sino el mundo en el que se desarrollaba su mente y su personalidad, un lugar en sí mismo que ofrecía libertad, exploración y el potencial para el conocimiento y el crecimiento intelectual. Para Snowden, las excepcionales cualidades de Internet tenían un valor sin parangón. Había que preservarlas a toda costa. Siendo adolescente, había usado Internet para explorar ideas y hablar con personas de lugares lejanos y ambientes radicalmente distintos con las que, de lo contrario, jamás habría tenido contacto. Entre comillas, más que nada Internet me permitió experimentar libertad e investigar mi capacidad plena como ser humano. A todas luces animado e incluso vehemente al hablar de la importancia de Internet, Snowden añadió, entre comillas, para muchos niños, Internet es un medio de autorrealización. Les permite explorar quiénes son y qué quieren ser, pero esto solo funciona si somos capaces de conservar la privacidad y el anonimato, de cometer errores sin que nos vigilen,
Me preocupa que mi generación sea la última en disfrutar de esa libertad. El papel de esto en su decisión me quedó clarísimo, entre comillas, no quiero vivir en un mundo sin privacidad ni libertad, donde se suprima el extraordinario valor de Internet, dijo Snowden, que sentía el impulso de hacer todo lo posible para impedir que sucediera eso, o siendo más exactos para permitir que otros tomaran la decisión de actuar o no en defensa de esos valores. En ese orden de cosas, Snowden hacía una y otra vez hincapié en que su objetivo no era destruir la capacidad de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, para eliminar la privacidad. Entre comillas, esta decisión no me corresponde a mí, dijo. Lo que sí quería era que los ciudadanos de Estados Unidos y del mundo entero supieran que se estaba haciendo con su privacidad darles esa información, entre comillas. Mi intención no es destruir estos sistemas, insistía, entre comillas, sino ayudar a la gente a decidir si deben seguir actuando igual o no. Con frecuencia los reveladores secretos como Snowden son calificados de solitarios o perdedores, gente que no actúa a partir de la conciencia sino de la alineación y la frustración ante una vida fracasada. Pero Snowden era todo lo contrario, tenía una vida llena de cosas que la gente considera valiosísimas. Su decisión de filtrar los documentos significó renunciar a una novia de hacía años a la que quería, una vida en la paradisíaca Hawái, una familia que le apoyaba, una actividad profesional estable, un buen sueldo, una existencia llena de posibilidades de toda índole. Cuando en 2011 terminó su temporada en Japón para la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, Snowden volvió a trabajar para la Dell Corporation, esta vez en una oficina de la CIA de Maryland. Con los pluses iba camino de ganar más de $200,000 anuales colaborando con Microsoft y otras empresas tecnológicas en la creación de sistemas seguros para la CIA y otras agencias dedicadas a almacenar documentos y datos. Entre paréntesis, el mundo estaba cada vez peor, decía Snowden de esa época. Entre paréntesis, en este puesto veía de primera mano que el Estado, sobre todo la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, trabajaba conjuntamente con la industria privada de alta tecnología para conseguir acceso total a las comunicaciones de la gente. A lo largo de las 5 horas de interrogatorio de ese día, de hecho, todo el rato que hablé con él en Hong Kong, el tono de Snowden fue casi siempre sereno, sosegado, prosaico. Sin embargo, cuando explicó lo que por fin lo había impulsado a actuar, se mostró más apasionado, incluso ligeramente nervioso. Entre comillas, me di cuenta, dijo, entre comillas, de que estaban creando un sistema cuya finalidad era eliminar la privacidad a escala mundial, de tal manera que toda comunicación electrónica pudiera ser recogida, almacenada y analizada por la NSA, Agencia de Seguridad Nacional. Tras darse cuenta de esto, Snowden reforzó su decisión de convertirse en filtrador. En el 2012 fue trasladado por la Dell de Maryland a Hawái. Pasó periodos de 2012 preparándose, descargando los documentos que a su juicio el mundo debía conocer. Escogió algunos no para ser publicados, sino para que los periodistas entendieran el contexto de los sistemas sobre los que estaban informando. A principios del 2013 se comprendió que había un conjunto de documentos que necesitaba para completar el cuadro que quería mostrar al mundo, pero no podría acceder a ellos mientras estuviera en la Dell. Serían accesibles solo si ocupaba un puesto distinto, uno en el que estuviera asignado formalmente como analista de infraestructuras, lo que le permitiría llegar a los almacenes de datos de vigilancia en bruto de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional. Con este propósito en mente, Snowden solicitó un empleo ofrecido en Hawái por Booz Allen Hamilton, una de las empresas contratistas de defensa más grandes y poderosas del país,
llena de antiguos funcionarios gubernamentales. A tal fin aceptó una reducción de salario. El nuevo puesto le permitió descargar la serie final de archivos que creía necesitar para completar el cuadro del espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional NSA. Lo más importante fue que gracias a este acceso pudo recoger información del seguimiento secreto de la Agencia de Seguridad Nacional NSA sobre toda la infraestructura de telecomunicaciones en el interior de Estados Unidos. A mediados de mayo del 2013, Snowden solicitó un par de semanas libres para recibir tratamiento contra la epilepsia. Sabía que padecía la enfermedad desde el año anterior. Empaquetó sus cosas, entre las que incluyó 4 portátiles vacíos que usaría con distintas finalidades. No le dijo a su novia dónde iba. De hecho, para él era algo habitual viajar sin poder revelarle a ella su destino. Snowden quería mantenerle al margen para no exponerla al acoso del gobierno una vez que hiciera pública la identidad del revelador de secretos. El 20 de mayo salió de Hawái y llegó a Hong Kong, donde se registró en el Hotel Mira con su propio nombre y allí permaneció desde entonces. Snowden se alojaba en el hotel sin esconderse mucho, pagando con la tarjeta de crédito, porque sabía que a la larga sus movimientos estarían controlados por el gobierno, los medios y prácticamente todo el mundo. Quería evitar cualquier afirmación de que fuera un agente extranjero, algo más fácil si se hubiera pasado el tiempo oculto. Se había propuesto demostrar, decía, que sus movimientos se podían justificar, que no había conspiración alguna, que estaba actuando solo. Para las autoridades chinas y de Hong Kong parecía un hombre de negocios, no alguien que tratara de pasar desapercibido. Entre comillas, no tengo intención de ocultar lo que soy ni quién soy, dijo, entre comillas, por lo que no tengo motivos para esconderme y alimentar teorías de la conspiración ni campañas demonizadoras. Entonces le pregunté lo que me rondaba desde la primera vez que hablamos online. ¿Por qué había escogido Hong Kong como destino una vez que estuvo listo para revelar los documentos? Como era de prever, Snowden contestó que la decisión se había basado en un análisis cuidadoso. Su prioridad, explicó, era garantizar su seguridad física y evitar la intromisión de Estados Unidos, mientras trabajaba conmigo y con Laura sobre los documentos. Si las autoridades norteamericanas descubrían su plan de filtrar los documentos, intentarían impedirlo, detenerle o algo peor. Aún siendo semi-independiente, Hong Kong forma parte del territorio chino, razonaba, y para los agentes norteamericanos sería más difícil actuar contra él, allí que en otros lugares que había contemplado como candidatos para buscar refugio definitivo. Por ejemplo, algún país latinoamericano pequeño como Ecuador o Bolivia. Hong Kong también estaría más dispuesto a resistir la presión de Estados Unidos, a entregarlo, y sería más capaz de hacerlo que los países europeos pequeños del tipo Islandia. Aunque hacer público los documentos había sido la principal consideración a la hora de elegir destino, no era la única. También quería estar en un sitio donde la gente tuviera cierto compromiso con valores políticos importantes para él. Tal como explicaba, los habitantes de Hong Kong, aunque han acabado sometidos al régimen represivo chino, habían luchado por preservar ciertas libertades políticas básicas y creado un efervescente clima de disidencia. Snowden señaló que Hong Kong tenía dirigentes políticos elegidos democráticamente y era también sede de importantes protestas callejeras, entre ellas una manifestación anual contra la represión en la plaza de Tiananmen. Hubiera podido ir a otros lugares, donde habría disfrutado incluso de más protección contra potenciales acciones de Estados Unidos, incluida la China continental. Y desde luego había países donde imperaba más libertad política. Sin embargo, tuvo la impresión de que Hong Kong procuraba la mejor combinación de seguridad física y solidez política.
La decisión presentaba inconvenientes, por supuesto, de los que Snowden era consciente, entre ellos la relación de la ciudad con la China continental, lo que procuraría a sus críticos una vía fácil para demonizarle. Pero no había decisiones perfectas, entre comillas, todas mis opciones son malas, solía decir, y Hong Kong a él le proporcionó un grado de seguridad y a nosotros una libertad de movimientos que habría sido difícil encontrar en otra parte.